Buenas tardes, apreciados participantes. La tarde de hoy vamos a cerrar el ciclo de las actividades síncronas que fueron planificadas para este periodo de 2026. Si le hacemos un seguimiento a cada una de estas presentaciones, podemos ver que desde el inicio hasta hoy, que es el cierre de este ciclo, se ha transitado por una serie de caminos que nos llevan desde clasificar, de redefinir qué es una auditoría, los tipos de auditoría, ¿ok? El control interno, visto desde la perspectiva del auditor, luego la preparación de un plan de trabajo y hoy que cerramos con un plan de auditoría. Es muy interesante, eh, es muy interesante ver cómo hemos hecho ese tránsito. Y el día de hoy eh, vamos a tratar de hacer ese recorrido. Imaginemos por un momento que somos exploradores, ¿ok? Vamos a buscar una analogía. Se lanzarían a una expedición sin un mapa, es decir, sin las indicaciones y y sin las marcas y las rutas que se van a seguir, sin saber qué buscar o cuánto tiempo les tomaría. Por supuesto que no. Eso sería caótico, un derroche de recursos y probablemente como marcado como un fracaso. Entonces, es así como el universo de la auditoría, lanzarse sin un plan de trabajo, es exactamente eso, navegar sin brújula, sin una hoja de ruta clara y en nuestra profesión esto no es una opción. En los próximos minutos descubriremos por qué este documento no es solo un requisito, sino la columna vertebral, el centro medular de toda auditoría exitosa. En ese sentido, vamos a penetrar las distintas capas para ver sus componentes, su importancia y cómo nos permite como futuros contadores públicos permítanme repetir esa palabra, ¿ok? Asegurar la eficiencia y la efectividad y lógicamente la confiabilidad de cada proceso de auditoría. Entonces, hoy 23 del 2026 es el día cuando vamos a cerrar precisamente ese ciclo. Y así que nos hemos preparado para trazar juntos la ruta del auditor, que no es otra que el plan de trabajo de auditoría. Para Ben Cole, es un documento detallado que establece el enlace entre los objetivos, los procedimientos, los recursos y el cronograma para llevar a cabo una auditoría. Como podemos ver, es un conjunto de procesos que tiene, donde debe estar presente el isomorfismo, es decir, desde su concepción hasta su cierre. Ahora que hemos establecido por qué es tan importante tener una hoja de ruta, profundicemos en qué es exactamente un plan de trabajo de auditoría. Vamos a verlo desde el punto de vista sencillo. El plan de auditoría es el documento detallado que establece cómo vamos a ejecutar la auditoría. Pensemos en él como el mapa, lo que le planteaba de un principio, o el plano que hemos creado antes de iniciar cualquier proceso de revisión
de estado financiero o de cualquier área de la empresa. Disculpen el timbre de voz, pero es que tengo una alergia muy marcada. El alcance eh, es qué vamos a auditar, qué periodo vamos a tocar, qué transacciones vamos a revisar. Entonces, los objetivos, ahí podemos formularnos la primera interrogante, ¿qué queremos lograr con esta auditoría? ¿Qué preguntas queremos responder? Con respecto a los procedimientos, ¿cómo vamos a auditar? ¿Qué pasos específicos vamos a seguir para obtener la evidencia necesaria? Es decir, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, la evidencia que sea suficiente y competente. Y desde el punto de vista de los recursos, ¿quiénes van a participar en la auditoría? ¿Qué tiempo y qué herramientas necesitamos? Y es así como llegamos a lo que es el cronograma. ¿Cuánto haremos cada parte del trabajo? ¿Cuáles son los plazos importantes que debemos eh, establecernos? Eso nos permite afirmar que se desprende de lo planteado que el plan de trabajo nos da estructura, nos asegura eficiencia y nos permite minimizar la sorpresa, es decir, aquello que no está previsto. Es, es nuestra estrategia antes de entrar al campo de batalla. Sin él, la auditoría sería un proceso desorganizado, ineficiente y con alto riesgo que de no cumplir sus objetivos es la base para una auditoría. eh, 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 Ella es la base para cumplir con una auditoría exitosa y por ende contable. Entonces, ya sabemos que es un plan de trabajo de auditoría. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos tomamos el tiempo de crearlo? ¿Cuáles son sus objetivos fundamentales? Aquí, después de lo dicho por Ben Cole, entonces vamos a tocar, vamos a ir al centro de la diana y no son otros que los objetivos del plan de trabajo. Entonces, el plan no es solo un documento, es una herramienta estratégica diseñada para lograr varios propósitos cruciales en cada auditoría. Primero, buscar asegurar la eficiencia y la efectividad vital, lógicamente, de la auditoría. Esto tiene un significado y es que queremos hacer el trabajo bien hecho, con la calidad esperada, pero también optimizando el tiempo y los recursos. Un buen plan nos evita reprocesos y nos enfoca en lo que realmente importa. Seguidamente, ese plan nos ayuda a minimizar los riesgos de errores significativos o de omisiones en nuestro trabajo. Fíjense que no estamos hablando de los riesgos de las partidas, estamos hablando de los riesgos que corre el auditor. Ahora, al planificar, identificamos áreas críticas y diseñamos procedimientos específicos para abordar la reducción de probabilidades de que se pase por alto algo que realmente tiene significancia, es decir, que sea importante. Y un tercer objetivo. Y como le dije, un tercer objetivo vital no es otro que aquel que garantiza el cumplimiento de las normas de auditoría. Como contadores públicos, estamos sujetos a estándares profesionales estrictos, como las normas internacionales de auditoría, conocidas como las NIA, el plan
Es así la evidencia de que estamos siguiendo esos lineamientos y que nuestra auditoría es metodológicamente sólida. Además, el plan nos permite optimizar el uso de recursos y esto nos permite pensar en el tiempo del equipo, ¿ok? Cuando hablamos de recursos. Lógicamente, hoy en día la tendencia es ver al personal como un talento, no como un recurso, pero la fuente consultada tiene esta consideración que nosotros sí le vamos a dar el tratamiento de gestión de talento humano, que no es otro que el personal asignado, que el talento a la persona, el profesional. Incluso estamos viendo aquí ahora adicional el presupuesto. Ahora, al tener un plan claro, asignamos los recursos de manera inteligente, evitando el despilfarro y asegurando que cada miembro del equipo sepa, conozca su rol. Entonces, el plan es esencial para facilitar la supervisión y el control del equipo auditor, porque permite a los gerentes y socios revisar el progreso, asegurar que estén siguiendo los pasos correctos, es decir, aquellos que están establecidos en el plan, y si es necesario, revisarlo y ajustarlo, aunque la revisión siempre es necesaria y los ajustes que resulten de esa revisión es conveniente realizarlo. Entonces, también él sirve como una excelente base para la comunicación con la gerencia de la empresa al cual estamos auditando, ya que les muestra de forma transparente cómo se llevará a cabo el proceso. Entonces, cada uno de estos objetivos converge con un fin último, que es realizar una auditoría de alta calidad que brinde confianza y valor a los usuarios de la información financiera. Entonces, ya que sabemos qué es el plan de trabajo y por qué es esencial, pero, ¿cómo nos aseguramos de que este plan y en general toda la auditoría se lleve a cabo de manera correcta con la calidad y la ética que exige nuestra profesión? La respuesta está en el marco normativo y en los principios claves que rigen nuestro trabajo. Y es así como este, es necesario ya ir conociendo las normas internacionales de auditoría. Entonces, como futuros contadores, eh, fíjense que ya sabemos asegurar la eficiencia, minimizar los riesgos, garantizar el cumplimiento de la norma, optimizar el uso de recursos, facilitar la supervisión y el control del equipo y servir de base para la comunicación y la gerencia. Ese es Bacon, uno que, eh, aunque es de la década del 90, aún se mantiene en vigencia. Y entonces es así como entonces estamos llegando a lo que le estoy diciendo, al marco normativo, al marco normativo y a esos principios que son clave. Entonces, la NIA 300 es muy importante como norte para esto. Ahora bien, como contadores públicos es fundamental que conozcamos las normas internacionales que les estoy nombrando. Estas normas son de estándar global. Lógicamente aquí en Venezuela, el Colegio de Contadores Públicos ha adoptado aquellas que no colidan con nuestro marco legal. Ahora bien, estas normas, como les estoy diciendo, es el libreto que nos dice cómo debemos planificar y ejecutar y reportar una auditoría. Ahora bien, dentro de estos, quiero destacar
dos muy relevantes en nuestro tema que estamos tratando, que es la NIA 300, que se enfoca específicamente en la planificación de la auditoría de estado financiero. Es la guía maestra que nos detalla qué considerar al elaborar nuestro plan de trabajo. Y por otra parte tenemos la segunda, que es la NIA 200, que establece los objetivos globales del auditor independiente y nos recuerda que debemos realizar la auditoría de conformidad con estas normas. Ahora bien, más allá de las normas técnicas, nuestra profesión se cimenta en principios éticos inquebrantables. Estos no son negociables y son la base de la confianza pública de nuestro trabajo. Y primeramente tenemos allí entonces la independencia. Debemos ser imparciales y libres de cualquier interés que pueda afectar nuestra objetividad. Esto es crítico para la credibilidad de la auditoría. Y como segundo principio tenemos el de la objetividad. Nuestros juicios profesionales deben soportarse, deben basarse en la evidencia y no en opiniones personales o presiones externas. Y entonces, fíjense cuán es importante ir abordando cada uno de estos principios, porque también nos vamos a encontrar con la diligencia profesional. Ese principio es muy interesante y esto implica actuar con el debido cuidado, competencia y escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría. Eso significa hacer nuestro trabajo, nuestro examen a conciencia y con rigor. Y para no, por razones de tiempo, no lo podemos abordar todo, vamos a abordar uno que es de vital importancia y es la confiabilidad. La información que obtenemos de nuestros clientes es privada y debemos protegerla. Entonces, entender y aplicar este marco normativo y estos principios no solo es una obligación, sino que es lo que nos permite asegurar la integridad y la calidad de cada auditoría que practicamos. Son, por ende, el sello de garantía de nuestra profesión. Ahora que hemos cubierto la importancia del marco normativo, es el momento de penetrar en el corazón del plan, en el corazón del plan de trabajo de la auditoría. Y aquí hay una pregunta muy interesante que formular. ¿Qué elementos concretos él debe contener? En la lámina siguiente, lógicamente, vamos a detallar sus componentes clave. Entonces, ese marco normativo nos va a permitir planificar cuáles van a ser esos componentes. eh, Él nos va soportado sobre lo que es la diligencia de los principios fundamentales. Entonces, entre las NIA y el código de ética nuestro, realmente nos permiten elaborar un plan que realmente nos direccione hacia el logro de la auditoría. Y para ello, esos componentes clave, allí tenemos el primer elemento y quizás el más fundamental, que es la definición clara del alcance y los objetivos de la auditoría. Entonces, debemos especificar qué es lo que vamos a auditar. ¿Son los estados financieros completos? ¿Son las cuentas específicas como inventarios o cuentas por cobrar? ¿De qué periodo vamos a tocar? ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos que buscamos alcanzar con esta revisión? Un ejemplo, determine si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Ahora bien, ahora paso a la identificación del cliente y a su entorno. Este es un elemento muy, muy importante y ahí lo tenemos también como segundo punto en la lámina. Entonces,
Antes de auditar, necesitamos entender a quién estamos auditando. Y esto trae implícito, allí subyace conocer la empresa. ¿A qué se dedica la organización que vamos a auditar? ¿Cuál es su estructura orgánica? ¿Cuál es su estructura organizacional? Ustedes eh, también van a formularse otro interrogante: ¿en qué industria opera? ¿Quiénes son sus principales eh, interesados, intervinientes en esos procesos? Ahora bien, este conocimiento preliminar es crucial, ya que nos permite contextualizar toda la información que analizamos. Un punto crítico y que influye directamente en nuestros procedimientos es la evaluación preliminar de riesgo. Aquí, como auditores, nos preguntamos qué podría salir mal. Siempre debemos adelantarnos a eso. Identificamos los riesgos inherentes a los procesos que vamos a ejecutar, es decir, aquellos riesgos propios de la naturaleza del negocio, las transacciones, incluso antes de considerar los controles internos que la empresa haya implementado. Y también, lógicamente, los riesgos de control, que son los riesgos que los contadores internos de la empresa eh, nos previenen o detectan errores o fraudes previa a nuestra actuación. Ahora bien, esta evaluación inicial nos coadyuva a dirigir nuestros esfuerzos a las áreas de mayor vulnerabilidad. Y, por supuesto, un concepto que ya hemos eh, utilizado, que es la materialidad contenida dentro de las mismas normas de auditoría. Entonces, tanto la materialidad global para los estados financieros en su conjunto como la materialidad para el rendimiento o de ejecución, es decir, en el momento que estamos ejecutando el examen, que guiará el detalle de nuestras pruebas. Es decir, cada vez que alcancemos los grados de materialidad y los sobrepasemos, ya son alertas que nosotros debemos tomar en consideración. Ahora, este umbral es fundamental porque nos indica la magnitud de una incorrección que podría influir en las decisiones de los usuarios de la información financiera. Ahora, como ustedes pueden ver, estos primeros componentes sientan las bases, es decir, apuntalan. Ajá. Entonces, eso nos indica qué auditar, a quién, dónde están los mayores desafíos y qué nivel de error consideramos significativo, es decir, la materialidad. Esos son el punto de partida esencial para diseñar una auditoría efectiva. Y es allí donde están los puntos clave, que es la segunda parte de los componentes que venimos analizando. Entonces, con los elementos esenciales a nuestro plan de trabajo, este, nos dio la base de qué y por qué. Ahora, en la lámina que vamos a ver, es el cómo, quién y cuándo de la auditoría. Entonces, fíjense, para Booker 21 muy reciente, este autor, el alcance de los objetivos de la auditoría que se va a auditar y el para qué, está la identificación del cliente, su entorno, la evaluación preliminar de los riesgos que puedan estar presentes y la materialidad. Entonces, es muy importante tomar en consideración esto porque también eso lo establece la norma de auditoría. Entonces, así llegamos a los componentes clave y es allí este, como se desprende de la lámina, el primer punto fundamental son los programas de auditoría, también conocidos como procedimientos de auditoría, aunque yo tengo mis diferencias allí. Ahora bien, una vez que hemos identificado los riesgos y la materialidad, es aquí donde detallamos las acciones específicas que realizaremos. Esto incluye las pruebas sustantivas.
que buscan evidencia sobre la veracidad de los saldos y las transacciones. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como prueba sustantiva, aquella que ejecutamos para buscar la veracidad de las transacciones. Entonces, un ejemplo de ello es confirmar los saldos bancarios y examinar la factura. Eso es una prueba sustantiva. Y también tenemos pruebas de cumplimiento que evalúan la efectividad de los controles internos de la empresa. Este aparato es el corazón operativo del plan, donde cada paso está claramente definido. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que es la asignación de recursos, que es el segundo punto que tenemos allí en la lámina. Entonces, aquí podemos decir que una auditoría no se hace sola, requiere de un equipo componente. Aquí específicamente, ¿quiénes forman parte del equipo de auditoría? Que ya lo vimos anteriormente cuando vimos los recursos. Entonces, considerando sus niveles de experiencia y especializaciones. Necesitamos un experto en sistemas para una auditoría tecnológica o un especialista en impuestos cuando vamos a ver la parte tributaria. También se estiman las horas de cada miembro que cada miembro va a dedicar a las diferentes fases y áreas de la auditoría. Una buena asignación asegura que tengamos las personas concretas en el lugar correcto cuando estamos realizando esta actuación. Entonces, de la mano con los recursos está el cronograma. Es nuestro calendario de trabajo. Hay que definirlo muy bien, que sea viable también como el propio plan. Aquí se establecen las fechas clave, los eventos importantes y los plazos de entrega para cada fase de la auditoría, desde la visita inicial y la evaluación de los riesgos, pasando por la ejecución de los procedimientos hasta la emisión del informe final. Eh, Es por ello que un cronograma claro es vital para mantener la auditoría eh, en tiempo y en forma. Y por supuesto, no podemos olvidar el presupuesto. Toda auditoría implica costos, ya sean honorarios del personal, de gastos de viaje o de software especializado. En el plan se realizarán las estimaciones de estos costos porque tenemos que ver su viabilidad económica. Ahora, el presupuesto bien elaborado nos ayuda a gestionar las expectativas tanto interna como las del cliente, y ya controlar los datos durante el proceso. Entonces, aunque a menudo y subestimada está la documentación del trabajo, que es el último punto de la lámina. Ahí lo podemos observar. El plan debe contemplar cómo se registrarán y organizan los papeles de trabajo. Estos son los archivos donde se guarda toda la evidencia obtenida y el análisis realizado y las conclusiones alcanzadas. Recuerden que estos van a ser los soportes de la opinión del informe. Ahora bien, la documentación es crucial no solo para soportar nuestras conclusiones, sino también para futuras revisiones de calidad, supervisión y, en caso de ser necesario, para defender el trabajo que se ha realizado. Como podemos ver, estos componentes transforman nuestras estrategias en un plan de acción concreto. Una estrategia, si se quiere, si no se ha transformado en plan de acción, queda como una recomendación. Entonces, él tiene que tener un plan concreto y gestionable, asegurando que cada aspecto sea alcanzado como es. Y eso nos lleva a los procesos de elaboración del plan de auditoría, entonces, que es una secuencia lógica de paso. Entonces, allí ya estamos casi llegando al final de nuestro recorrido el día de hoy, ¿no?
Entonces, el primer paso es el entendimiento del negocio. ¿Cómo los auditores no podemos llenar, no podemos llegar en blanco? Necesitamos sumergirnos y conocer a fondo la entidad que vamos a auditar. Una vez que entendemos el negocio, pasamos al segundo punto, que es la evaluación de riesgo, ¿ok? Ahí lo tenemos en la lámina. Con base a este conocimiento, identificamos y valoramos los riesgos que existen, si hay incorrecciones materiales o no en los estados financieros. Y esto incluye tanto los riesgos inherentes al negocio como los riesgos de que los controles internos de la empresa no funcionen adecuadamente. Y el tercer paso está la determinación de la materialidad, que ya lo hablamos con anterioridad, y ella, eh, con los riesgos identificados, establecemos los umbrales de materialidad que ya discutimos, ¿ok? Este monto nos sirve como una brújula para saber qué tan grande debe ser el error para que sea significativo para los usuarios de la información. Entonces, como cuarto eh, punto, tenemos la definición de los objetivos y alcances, que ya lo vimos por separado. Fíjese que prácticamente esta lámina es un ABC de lo que ya estamos viendo. Entonces, aclaramos precisamente qué es lo que queremos lograr con la auditoría y hasta dónde, es decir, el alcance, hasta dónde vamos a llegar en nuestra revisión. Esto se hace lógicamente en función de los riesgos identificados y la materialidad que hemos establecido. Y tenemos allí como quinto punto el diseño de procedimientos. Entonces, es aquí eh, donde la creatividad y el juicio profesional del auditor toman protagonismo. Diseñamos las pruebas específicas, tanto sustantivas como de control, que nos permitirán obtener la evidencia necesaria para alcanzar nuestros objetivos de auditoría, y estos procedimientos deben ser una respuesta directa a los riesgos que estamos identificando. Y por último, tenemos la asignación de recursos y cronogramas, que ya también lo vimos, y entonces definimos quiénes participarán en la auditoría, cuáles van a ser los papeles que van a desempeñar y cuánto tiempo se estima que va a durar cada fase de la auditoría. Y por último, vamos a tener la aprobación de la comunicación. Una vez que el plan esté listo, entonces debemos revisarlo y buscar la aprobación por los niveles superiores del equipo de auditoría. Y luego vamos a comunicar esos retos, ¿ok? Entonces, ya como fase previa al cierre, hemos visto los procedimientos ideal para elaborar el plan de trabajo, pero la auditoría, como en toda nuestra profesión, presenta sus retos, sus desafíos. Entonces, la planificación de la auditoría no está exenta de ello y de aquellas consideraciones que debemos tomar en consideración. Entonces, allí llegamos a la información incompleta o inexacta. Entonces, uno de los desafíos más comunes es la información cuando está incompleta o es inexacta por parte del cliente. Entonces, a veces la información necesaria para una buena planificación no está disponible a tiempo o no es del todo preciso. Por eso es que tiene que ver las cartas donde se manifieste por parte de la empresa auditada, que no ha ocultado absolutamente nada. Otro reto son los cambios en el entorno. Es muy frecuente que eso ocurra. Eh, Imaginemos que se inicia la planificación y de repente haya una nueva regulación fiscal. Entonces, es un cambio drástico en el mercado del cliente o de la adquisición importante. Otro aspecto muy importante es la precisión del tiempo y los recursos, que ya lo hemos hablado con anterioridad, y es una constante en la auditoría, porque debemos entregar en un tiempo preciso, y por eso es que hablamos siempre de la eficiencia. Entonces, por otro lado, está la complejidad del negocio,
de algunas entidades, que no es lo mismo auditar una pequeña empresa de servicios que una multinacional. Entonces la complejidad requiere una planificación mucho más profunda y especializada. Entonces, y es de suma importancia el riesgo de fraude, ¿ok? Ese, para Hidalgo, ese es el cierre de lo que es los retos y las consideraciones de la planificación. Ahora, este riesgo de fraude, aunque la auditoría no tiene como objetivo principal detectar todo fraude, el plan debe considerar la posibilidad de su existencia, lógicamente. Esto implica aplicar un escepticismo profesional constante y diseñar procedimientos que puedan coadyuvar o ayudar a identificar indicadores de fraude, incluso si su impacto monetario no es inicialmente material. Entonces, esto requiere de juicio profesional y experiencia y una gran capacidad de adaptación. Entonces, hemos llegado así al final del recorrido de este camino del plan de trabajo de auditoría, desde su identificación hasta los desafíos de su elaboración. Ahora es momento de sintetizar todo esto en lo más importante. Y es allí donde me estoy formulando una última pregunta: ¿cuáles son los beneficios tangibles de contar con un plan de trabajo de auditoría sólido y bien ejecutado? Y entonces es allí donde tenemos esos beneficios, ¿verdad? Primeramente tendríamos la mayor eficiencia y la eficacia al tener una guía clara de equipo de auditoría, saber qué hacer, cuándo y cómo, optimizando el tiempo y sus recursos. Por otra parte, relacionado con esto, un plan sólido contribuye a la reducción de errores y omisiones. Debemos estar claros, la planificación nos obliga a pensar con anticipación en los riesgos, a diseñar procedimientos específicos para poderlos minimizar, para mitigarlos y asegurar que no pasemos por alto áreas críticas. Es nuestra primera línea de defensa contra cualquier error o equivocación. Además, un plan bien estructurado garantiza el cumplimiento normativo y nos asegura que estamos siguiendo las normas internacionales de auditoría. Y esto nos va a permitir una mejora en las tomas de decisiones para el propio equipo de auditoría. Con un plan claro, los supervisores y gerentes pueden tomar decisiones bien soportadas con datos, con elementos estructurantes que nos permitan tomar decisiones informadas. Ahora, todo esto nos lleva a a la credibilidad y a la confianza en el proceso de la auditoría cuando presentamos el informe. Entonces, un plan de trabajo, como estamos viendo, de auditoría no es una carga administrativa, es una inversión estratégica. Entonces, es así como podemos ver que es la base que sujeta la eficiencia y la calidad y la credibilidad de nuestro trabajo, y como futuros contadores, en estas conclusiones que estamos llegando, la capacidad de planificar meticulosamente una auditoría no es solo una habilidad técnica, es una competencia estratégica que define nuestra profesionalidad y el valor que aportamos. Debemos siempre tener presente, perdón, que una auditoría bien planificada es una auditoría que cumple con los objetivos, minimiza riesgos y genera mucha confianza. Entonces, les agradezco enormemente su atención y espero que esta presentación nos permita ir ya visualizando cada una de las etapas de un plan de auditoría, y también cómo vamos a manejar cada uno de los elementos intervinientes en él, de modo que nos podamos anticipar
a cualquier evento posible que pueda surgir en los procesos de ejecución. Y esto va desde el conocimiento inicial del negocio hasta la preparación del plan de trabajo, que es la espina dorsal de cualquier auditoría exitosa. Y la importancia de una buena planificación, lógicamente, se soporta sobre esa responsabilidad que nosotros tenemos cuando estamos opinando. Entonces, el contador público, cuando está bien preparado, es un contador efectivo. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado así al final de este recorrido. Espero que la próxima semana, que es el final de, mm, de la sumativa número 4, esto que hemos hablado hoy sirva como fundamento para la resolución de esa actividad. Hasta pronto.